Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo le invito a que usted tome su Biblia, la abre o la prende. Los tiempos han cambiado un poco. En 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. Pero hoy día vamos a hacer énfasis solo en el versículo 1 y 2. Amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. El capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo es como viene, el capítulo 4 está muy ligado al capítulo 3, donde viene hablando un poco de la apostasía, ¿ya?, de algunos hermanos. Pablo está hablando a Timoteo ya en la segunda carta, ya le había escrito una, y esta es la segunda carta. Y bueno, sabemos que las cartas de Pablo a Timoteo son literalmente pastorales, son consejos, y no porque sean pastorales significa que a mí no me toca, esta carta es para usted, pastor, y no es para mí. No, es para todos los cristianos. Es para todos, porque todos de alguna u otra razón somos responsables ante Dios del Evangelio. Los demás son títulos, los demás son responsabilidades, pero nosotros todos somos responsables ante Dios de su Evangelio. Entonces Pablo, que estaba ya pronto a ser sacrificado, en esos calabozos fríos y oscuros donde él se encontraba, escribió estas epístolas a Timoteo, aconsejando a Timoteo, dándole a entender la importancia de algunas cosas. Y si hay algo que le aclara en el capítulo 4, del versículo 1 al 5, es la misión que Timoteo tiene. La misión, la responsabilidad que Dios le dio y que tiene que cumplirla. Y que es la misma misión que tenemos nosotros hoy en día. No siendo Timoteos, no siendo Pablo, pero tenemos la misma responsabilidad que tenía Timoteo, la misma responsabilidad que tenía Pablo, y esa misión y esa responsabilidad es que cada uno de nosotros debemos predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la gran responsabilidad y la misión que nosotros tenemos como hijos de Dios. Yo no me puedo obviar de esta responsabilidad. Yo no me puedo hacer el desentendido de esta responsabilidad, porque el Señor nos llama y nos hace responsables. Y así como le habló a Timoteo, en esta tarde nos va a hablar a nosotros también. Vamos a ver la primera parte hoy día, porque no voy a alcanzar hasta el versículo 5. Así que hoy día vamos a ver la intensidad de esta misión, el contenido y su alcance. Amén.
Eso es lo que vamos a ver. Entonces, primero, veamos la intensidad de esta misión, veamos qué grado de importancia le da Dios a esta misión. Y comienza Dios a través del apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, en el versículo 1, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediquen la palabra. Amén. Te encarezco. Mire cómo empieza. Te encarezco, te encargo, te mando. Mire la intensidad. No es, Dios no le está diciendo a Timoteo, mira, cuando tengas tiempo, o cuando no tengas nada que hacer, o cuando tengas ganas, o cuando estés de ánimo. No. Dios le dice a Timoteo, te encarezco, te mando, te ordeno. Y el término encarecer habla de hacerlo de manera con excelencia. Te lo encarezco, te encargo que le pongas atención a esto. Te encargo, por favor, no te olvides. Te lo encarezco. Y Dios le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que Dios le da un énfasis realmente relevante, nos hace entender que esta orden, porque es un mandato de Dios, tiene una intensidad de importancia. Esto es importante, este mandato es intensivo. Aquí hay intensidad de Dios en el mandato que nos da, de cumplir esta misión, de llevar a cabo esta misión, de predicar la palabra de Dios. No lo puedo hacer por hobby, no lo puedo hacer si tengo o no tengo tiempo, si me da o no me da gana. No, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien. Que el Señor nos ayude. Amén. Dios le atribuye intensidad a esta misión. Tiene que ser esta misión, esto de predicar la palabra, esto de llevar el mensaje a otro, no tiene que ser a la tonta y a la loca. No tiene que ser, voy a hacer esto si es que me sale, si me resulta. No. Dios le dice a Timoteo, te encarezco. Te encarezco que prediques la palabra. Y cuando Él nos dice te encarezco, dice necesito que hagas esto de la mejor manera posible. O sea, Dios no tan solo lo está mandando a predicar, sino no tan solo le está diciendo que transmita el mensaje, sino que de la manera que lo va a hacer también es importante. Porque yo puedo transmitir y puedo mandar un WhatsApp. Pero es distinto si le pongo énfasis, si le pongo el encarecer a esa misión que voy a hacer de transmitir el Evangelio. Entonces vemos que Dios le pone un énfasis tremendo a esta responsabilidad. No lo puedo hacer como hago cualquier cosa. El predicar el Evangelio, el transmitir el mensaje a otros de salvación, no es cualquier cosa. Amén. No es cualquier cosa. Porque estamos transmitiendo vida o muerte, salvación o perdición. Por eso que Dios le pone énfasis, le pone intensidad. Mire la intensidad de Dios que le pone a esto. Te encarezco, te ruego que lo hagas bien. Te mando, te ordeno delante del Señor Jesucristo. Te mando, mire lo que le agrega el apóstol, la intensidad, le pone más intensidad. No tan solo le dice te encarezco, sino que le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, te mando que hagas esto, que lo hagas bien, que lo hagas con excelencia
y te encarezco, te mando delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo le decía a Timoteo y nos dice a nosotros: te mando, te ordeno delante de Dios el Señor Jesucristo, delante del honorable juez, porque pone a Dios y a Jesucristo como juez, el que juzgará. Te encarezco delante de estos honorables, de este honorable juez. Amén. Que juzgará los vivos y los muertos. Esto denota que mi responsabilidad de predicar no puede ser a la tonta y a la loca. ¿Está aquí, hermano? Y esto no estoy hablando de predicar solo aquí, sino de transmitir el evangelio en cómo hablo a los demás. Yo no puedo llegar y hablar, sino que también tengo que prepararme, tengo que leer, tengo que escudriñar, tengo que preocuparme de conocer de este Dios que he conocido. Si quiero transmitirlo, tengo que tener algún tipo de preparación. No puedo llegar y hablar de Dios si ni siquiera conozco al Dios que estoy hablando. Por eso que Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros nos dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Oiga, esto del transmitir el evangelio, esto de predicar la palabra, no es un juego. No es un juego. No es que si lo hago o no lo hago, tengo que hacerlo, y si lo hago tengo que hacerlo bien. Amén. Mire, ¿y por qué tengo que hacerlo bien? Porque hay una advertencia en la palabra. Yo quiero que vaya conmigo a Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Hay muchos que se quieren hacer maestros. Hay muchos que quieren predicar, hay muchos que quieren servir al Señor, pero si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien, porque entre más sabemos, entre más conocemos, entre más sabemos de la obra de Dios, más se nos va a demandar. Por eso que no puedo llegar y hacerlo así como que si tengo o no tengo ganas. No, tengo que hacerlo conscientemente de lo que estoy haciendo. Porque mayor condenación recibiremos si sabiendo hacerlo, lo hacemos mal. Si sabiendo que tengo que prepararme, si sabiendo que tengo que escudriñar, si sabiendo que tengo que conocer de Dios y no lo hago y no lo hago bien, mayor condenación tengo. Ayúdenos el Señor. Lo que me llama la atención en el versículo 2 de Santiago, que él se pone también, él también se pone ahí como que ofende. Él dice en el versículo 2, porque todos, dice, mire, se involucra, porque todos ofendemos, yo también, todos. Él no se quedó afuera como apóstol, porque todos ofendemos y muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo, porque sigue hablando de la lengua. Amén. Entonces, Dios, hermano, a través del apóstol Pablo, llamando a Timoteo y hablando a nosotros, Dios, ¿qué está haciendo? Nos está encareciendo esto. Oye, te encarezco esto. Que prediquen la palabra. Que prediquen la palabra. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos están de testigos. Oiga, tenemos que hacerlo bien,
Porque Dios siempre está de testigo. Él nos está mirando, Él conoce toda nuestra vida. Él conoce si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Él sabe si realmente me he preparado o si no me he preparado. Él sabe realmente si he vivido en santidad o no he vivido en santidad. Él conoce todo porque Él es omnipresente. Él siempre está ahí en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué hace Pablo? Como que Pablo encasilla a Timoteo. No hay escapatoria. Lo coloca ahí delante del honorable juez. Y no podemos escapar delante de este juez porque Él todo lo ve. Dios nos ayude. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea, en otras palabras, Timoteo, te encarezco que prediques la palabra y que lo hagas bien, porque llegará el día en que Dios se manifestará y juzgará a los vivos y a los muertos, a todos. Así que si vas a hacer la tarea, si vas a hacer la misión, si vas a transmitir el evangelio, hazlo bien. Te encarezco que lo hagas con altura de mira. Te encarezco que pongas lo mejor de ti. Te encarezco que lo hagas con la mejor excelencia. Porque es vida o muerte. Amén. Muchas veces nosotros ni siquiera le predicamos a nuestros hijos. No le predicamos ni al esposo ni a la esposa. Y Dios dice, te encarezco que prediques la palabra. Te encarezco delante de Dios, te mando delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. No tenemos escapatoria, hermano. Así de simple. No tenemos excusa. Y esto es tremendo, hermano. Porque si Él está presente, si Él todo lo ve, Él no va a necesitar prueba. Él no va a pedir apelación. Él no va a pedir testigos. En ese juicio, Él no va a necesitar testigos, no va a necesitar pruebas. Él no va a decir, oye, ¿verdad? A ver, necesito testigos para la Dani, para ver si hizo las cosas bien o las hizo las mal. No, Él no va a pedir testigos, Él no va a pedir pruebas, Él no va a pedir nada, porque Él ha estado presente toda nuestra vida y sabe lo bueno y lo malo. Entonces aquel día no vamos a poder excusarnos. Oye, es que no pude predicar, es que no le pude hablar, Señor, es que, y vamos a decir muchas excusas, pero Él no va a necesitar nada de eso. Todo lo que Él emita en ese juicio va a ser el veredicto final y no va a haber apelación alguna. Así que si usted y yo no estamos predicando la palabra, si nosotros no estamos encarecidamente transmitiendo el evangelio, estamos teniendo problemas con el juez honorable. ¿Está aquí? Ayúdenos el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Él es omnipresente y sabe todo lo que hacemos. No necesitará ninguna evidencia, ningún perito. Él no va a necesitar ni a la PDI, ni a Carabineros, ni a nada, ni al FBI, nada. No va a necesitar abogado. Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Amén. Él sabe si lo hice bien o lo hice mal. Si lo hice con el tiempo que me sobró o si lo hice realmente con el tiempo que no tenía. Dios nos ayude. Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4.
Mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 4, 4 al 5 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, en ese día Él determinará, Él juzgará. Ese día Él determinará. Él va a decir bien o no, bueno o malo, entra allá o entra acá. Él lo va a determinar y no vamos a poder decir nada. Por eso que Dios, a través del apóstol Pablo, le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oye, tengamos en cuenta eso, que nosotros vivimos constantemente en la presencia de Dios. No es que Dios aquí en el culto se manifestó en mí, wow, y estamos ahí llenos del Señor, y después me fui para la casa y el Señor ya no estoy en la presencia de Dios. No, siempre estamos en la presencia de Dios. Él siempre está ahí mirándonos todos los días. No es que la presencia de Él se fue, no. Estar en la presencia es estar delante de alguien. Usted hoy día está delante de mi presencia, porque aquí estamos. Nosotros siempre estamos delante de la presencia de Dios. Él siempre está. Así que tenemos que predicar la palabra. Esa es nuestra misión. Predicar la palabra. Llevar el mensaje. Amén. Ayúdenos al Señor. Así que la intensidad es fuerte. Es intenso este mandato. Te encarezco, te mando delante de Dios, delante de este juez, que nos juzgará en la manifestación de su gloria. Llegará el día en que va a evaluar nuestras actitudes. Él lo va a evaluar. Por eso que Él nos dice: te encarezco. Ojo, llega el día en que vamos a estar allí. Un día vamos a estar sentados en el banco ahí, esperando que Dios evalúe nuestra vida. Por eso que Él dice: te encarezco delante de Dios, que juzgará los vivos y los muertos. Aquí no se escapa nadie. Wow. Ayúdenos al Señor. Amén. Entonces, el mandato que Dios nos hace tiene una intensidad enorme, le da una importancia enorme Cristo a esto. Hermanos, no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de compartir la enseñanza de Cristo. En todo momento, en toda instancia. Con el que está a mi lado, con el que se me cruza en el camino, con el que hablo, con la vecina, con el amigo. Porque hay mucha gente que tenemos comunión nosotros y no a todos le hablamos del Evangelio. Porque si habláramos del Evangelio, habría más hermanos en esta iglesia, ¿o no? Si predicáramos la palabra, si compartiéramos el mensaje, si tomáramos este mandato encarecidamente, tendríamos más hermanos en la fe. Pero como no predicamos, nos da lo mismo. Pero Dios nos dice: te encarezco esto. Ni siquiera dice: te encarezco que vengas a la iglesia. Dice: te encarezco que prediques la palabra. Amén. Así que qué importante es esto. Debemos entender que es un mandato, pero intenso, hermano, fuerte. Amén. Su contenido, vino un poco más rápido porque le pusieron pila a ese reloj. Su contenido dice que prediquen la palabra. ¿Qué palabra? Bueno, todos creo que entendemos. La palabra de Dios. Amén. Diría: pastor, pero claro, es lógico, la palabra. Sí, pero ¿por qué hago ese énfasis? Porque el llamado es a predicar, pero la palabra de Dios y no una palabra de hombres.
Y hoy día, ¿por qué hay que hacer esa diferencia? Porque hoy día se predica mucho, más que la palabra de Dios, se predica una palabra humana. Y hoy día hay muchos que han cambiado el mensaje por una palabra más amistosa, más emocional, más motivadora, más entretenida, en que todos nos sintamos más felices. Y el mensaje que Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra, pero la palabra de Dios. Pero hoy día, más que predicar la palabra de Dios, se predican otras cosas. Y no quiero entrar en cuestionamiento de nada, pero se motiva mucho. Motivar no es que sea malo, pero la palabra de Dios es la que salva y la que transforma. Yo puedo estar feliz, yo me puedo sentir bien, me puedo ir contento, pero me puedo ir contento al infierno. Esa es la verdad. Y por eso que hoy día hay muchos ministerios que han cambiado el predicar la palabra de Dios, porque los hermanos a veces se aburren de la palabra de Dios, se aburren, y para que no se aburren, vamos a entretenernos un rato, vamos a pasarlo bien. Entonces, para que se vayan contentos y vengan contentos, los motivamos. Pero el fin de la palabra no es motivar. El fin de la palabra no es que estemos contentos. El fin de la palabra es salvarnos de un infierno y de una ira venidera. Ese es el fin de la palabra. Revelar a Jesucristo en nuestra vida. Ese es el fin de la palabra. Porque el evangelio no es un juego, no es un juguete, no es algo que lo tomo, me alegro y lo suelto. No es una aspirina, no es un medicamento, no, es salvación o muerte. Por eso es importante aclarar ese punto. El alcance es predicar la palabra. La misión es predicar la palabra, pero la palabra de Dios. Hoy día hay muchos que han cambiado la palabra. Escuchamos más psicología, más motivación que la palabra del Señor. Y que no está malo. Pero como hablé en un mensaje atrás, eso te arregla la pura fachada, ¿no? Pero no te cambia el corazón. A través de la psicología no voy a conocer a Cristo. A través de la meditación no voy a conocer a Cristo. A Cristo solo lo conozco por la palabra. Solo por la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, debemos predicar la palabra de Dios. Entonces, esta misión es intensa y su contenido tiene que ser la palabra de Dios. No debemos estar predicando palabras de hombres, sino que exhortar la Escritura. Amén. Yo sé que a veces aburre un poco la Escritura, no sé si le ha pasado. Yo sé que con el sermón del monte quedó hasta aquí. Y eso que viene ahora el capítulo 6 y el 7. Espérese. Pero eso no hace bien. Porque usted está clarito. Oiga, si hay un hermano nuevo aquí en la iglesia, si hay algo que yo recomendaría, porque dice, pastor, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Léete el sermón del monte en tiro y Dios va a mostrar el tiro si está ahí o no está ahí. Porque bienaventurados los pobres, los que lloran, los que son perseguidos, bienaventurado todo eso. O sea, si tú lees el sermón del monte, te va a quedar clarito el evangelio. Si no resiste el sermón del monte, que Dios tenga misericordia. Si lo resiste, hijo de Dios, un elegido. Ya, Dios nos ayude. Entonces debemos predicar. La exhortación de Pablo a Timoteo es encarecidamente a predicar la palabra
de Dios. Aquí más importante que sus palabras, más importante que mis palabras, más importante que mis resoluciones, es más importante la palabra de Dios. Es más importante lo que dice la Escritura. Yo puedo repetir lo que repiten otros, yo puedo estar de acuerdo con algunos conocimientos de otros, pero lo que dice la Escritura, eso es lo que vale. Así que el Señor nos ayude. Debemos predicar la palabra, la de Dios y no la de los hombres. Así que, hermano amado, no debemos estar muy preocupados de los resultados de la predicación de la palabra, porque hoy día hay muchos predicadores que están más preocupados del resultado, si la iglesia se llena o no se llena, si hay convertido o no hay convertido, si no pasa nada, no era de Dios, y ahí empiezan esas cosas internas de los predicadores. No sé si le ha pasado alguna vez, que a mí también me pasó en algún momento. Pero yo no tengo que evaluar los resultados. La exhortación, yo te encarezco delante de Dios y del Señor que prediquen la palabra. No dice, preocúpate del resultado, no dice eso. Tú predica la palabra. Tú predica la palabra. Te lo encarezco, hazlo bien y predica mi palabra, no la tuya. Esa es tu labor, esa es tu misión. El resultado tenemos que dejárselo al Señor. Y tengo algunos ejemplos. Noé predicó casi 100 años. No se convirtió nadie, solo su familia. Solo su familia entró a la barca. Casi 100 años predicando. Casi 100 años hablando de Dios y nadie se salvó. Tenemos el ejemplo de Jonás. Fue a predicar a una ciudad perversa, pagana. Y el resultado fue totalmente inesperado. Todos se arrepintieron. Porque nuestra labor, encarecidamente, es solo predicar la palabra. Yo no tengo que estar preocupado de los resultados. Eso lo verá el Señor, eso lo verá Dios. Yo sé que la palabra nunca vuelve vacía, pero eso lo verá el Señor. Pero hay muchos que hoy día tuercen la palabra y no hablan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están interesados en el resultado. Porque si hablo la palabra de Dios, se me van a ir todos de la iglesia. Pero ¿cómo voy a predicar eso, pastor? Un pastor hablando con otro pastor, un pastor bíblico, con un pastor de las luces, por así decirlo. Un día el pastor bíblico hablando le dijo, tienes que hablar la palabra de Dios. Y el otro le dijo, si hablo eso en la iglesia todos se van. Voy a quedar solo. Y el otro pastor le dijo, ya estás solo. Dios no está contigo. Estás lleno de gente. Pero Dios no está contigo. Y esa es la realidad de hoy en día. Está aquí. Ayúdenos el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermano, el poder y la eficacia espiritual de predicar no se apoyan en la habilidad del orador, sino en la verdad. Porque no podemos negar, hay oradores, wow, fantásticos, hermano, que usted los escucha y tocan tu corazón, no sé, tienen eso. Dios le ha permitido, Dios les ha concedido a algunos oradores, hermano, tener ese don, ese talento de predicar la palabra de tal manera que somos conmovidos, pero no todos tenemos eso. Y no porque no lo tenga, no voy a predicar, tengo que predicar la palabra. Porque la eficacia, el poder y la eficacia espiritual de la predicación no se apoyan en la habilidad del orador, se apoyan en la verdad de la palabra. Porque el orador podrá ser muy bueno, pero si no está hablando la verdad, no será poder ni habrá eficacia en su oratoria. ¿Me está entendiendo? Pero cuando tú escuchas la verdad, ahí hay poder y eficacia. Porque es la palabra. La eficacia y el poder espiritual está en la verdad y no en la habilidad del orador. Así que por eso que Dios nos dice, te encarezco que prediquen la palabra. Así que no nos preocupemos tanto de los resultados.
Amén. No nos prediquemos. O sea, perdón, no nos preocupemos de tanto de los resultados. Porque hay mucha gente que hoy día se preocupa más de eso. Prediqué la palabra y nadie lloró. Nadie danzó. ¿Está aquí? Yo tengo que predicar la palabra. Amén. ¿Será de Dios o no será de Dios esta palabra? ¿Será la que Dios quiere hoy día o no? Si es palabra de Dios. Es la que Dios quiere. Porque toda la palabra es la que Dios quiere para nosotros. Pero a veces nos enredamos. Y yo le hablo esto de mi experiencia, porque también he estado así enredado. Confundido total. ¿Será esta la palabra? Predica. Tú no tenés que preocuparte de eso. Tú predica la palabra. Si a ti te tengo ahí para que prediques nomás. Esa es la orden. Te encarezco que lo hagas y lo hagas bien. Porque Dios no tan solo va a juzgar, no tan solo Dios va a evaluar si yo transmití el mensaje o no, sino que también va a evaluar en cómo lo hice. Porque a veces, tengo que predicar, y tiramos algo por ahí, algo por acá, sin intención, sin una preparación, sin una búsqueda, sin la idea de que esa persona realmente conozca a Cristo. Aquí dice, te encarezco, hazlo bien, preocúpate que el mensaje llegue, porque cuando yo me manifieste y te juzgue, no me vaya a poder presentar pruebas, ni me vengáis con testigos, porque yo todo lo veo y todo lo conozco. Amén. Amén. El Señor tenga misericordia de nuestra vida. Primera de Corintios, vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Es importante que prediquemos, pero que prediquemos la palabra del Señor, no palabras de hombre. Y el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, dice, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes, a vosotros, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes, entre vosotros, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. O sea, ¿qué fue el apóstol Pablo? Fue con temor. Usted sabe, en Corintios habían griegos, Atenas, imagínese, era profunda la cosa ahí. Ahí no era llegar y pararse a predicar. Entonces estaba con temor, temblor, y se preocupó no saber de nada de nadie, porque, ojo con los profetas a veces que andan preguntando y después profetizan, no le cuentan nada a los profetas. Entonces, él se preocupó de no saber de nada. Él fue con Jesucristo, la palabra de Dios. Amén. Para que después ellos estén fundamentados en que no en palabra de hombre, sino que en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que sostiene nuestra vida. Es la palabra de Dios la que nos sostiene en los momentos difíciles. Es la palabra de Dios la que sostiene al hombre a través de las circunstancias, de las adversidades. Porque a través de la palabra el hombre conoce a Cristo. Por eso que hoy día se cae un líder, se caen todos. Porque están en base a palabras de hombre. Se les cayó el referendo, se les cayó la persona. Ayúdenos el Señor. Amén. Así que tenemos que predicar la palabra de Dios, no la nuestra. Yo a veces siempre ando escuchando cosas evangélicas yo, ¿ya? Predicaciones, temas, radio, todo. Y me encontré con unos compañeros, o sea, con una compañera del curso de teología, en este canal de Billy Busten,
Ahí estaba haciendo un podcast y me empecé a escuchar. Estaba solo ese día. Después le comenté a mi esposa. Y hablaban de criar los hijos porque tiene un ministerio de matrimonio y todo eso. Y la verdad que yo después decía, ¿y a dónde estudió esta hermana? Porque todo es psicología. Y todo parece súper lindo al oído. Como que todo es... Pero no había nada de Dios. No había nada de Dios, no había un versículo bíblico, no se exponía nada a la palabra, todo era psicológico. No sé si usted ha escuchado los 5 pasos para esto, 5 pasos para esto otro. Cosas que son motivadoras, psicológicas. No estoy diciendo que esté mal, pero si está aferrado a la palabra, gloria a Dios. Pero si no es palabra de Dios. Por eso que Cristo hace énfasis, le da intensidad a esto. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para el cristiano hoy. Si vamos a compartir el mensaje, Dios espera que nosotros transmitamos la palabra, la enseñanza, me guste o no me guste, me agrade o no me agrade. Tiene que ser la palabra de Dios. Porque hay cosas que en la palabra, incluso a mí en lo personal, me salen pelos. Pero tengo que compartirla. Tengo que decirla. Está aquí. Porque no es la palabra nuestra. Es la palabra de Dios. Y es esa la que nos salvará. Amén. Así que Dios nos ayude en esta labor, en esta misión que usted y que yo tenemos, de predicar, de transmitir el evangelio de salvación, no de perdición, de salvación. Amén. Vamos con el alcance de esta misión. Volvamos a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, el alcance. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Está aquí. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Esto qué nos da a entender? De que nosotros tenemos que estar preparados en cualquier momento de transmitir el evangelio. A tiempo o fuera de tiempo. Si es el tiempo adecuado o no es el tiempo adecuado, tenemos que estar siempre preparados para transmitir el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. En toda circunstancia tiene que haber en mi boca, tiene que haber en mi corazón una palabra lista. Lista para dispararla, lista para lanzarla, lista para compartirla, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar en el día. Una palabra para mis hijos, una palabra para mi esposo, una palabra para mi esposa, una palabra para mi compañero de trabajo, para el jefe que anda medio raro, ahí tírasela. En una de esas te aumenta el sueldo. ¿Está aquí? A tiempo. Necesito que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay algunos que predican en la pura iglesia. Hay algunos que predican solo cuando les toca predicar. Pero cuando no están aquí no predican. Porque piensan que este es el tiempo, cuando están aquí, que este es el tiempo de predicar. O cuando están en el ministerio, en las mujeres, les tocan las mujeres, los niños, y creen que ese es el tiempo de predicar. No, pero aquí dice a tiempo y fuera de tiempo. Sí, ese tiempo también tienes que predicar. Pero cuando no es del tiempo, cuando no te toca, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, tenemos que predicar. Cuando estoy en la fila ahí para comprar pan. Cuando estoy en la carnicería. Cuando estoy ahí en cualquier lugar, ahí tiene que haber una palabra de Dios. Porque esa es nuestra misión, recuerde. Es su misión, es mi misión.
Llevar una palabra, un mensaje, transmitir este evangelio de salvación. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Siempre tenemos que estar preparados. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar siempre, ¿qué? Preparados para presentar defensa, ya sea para transmitir el evangelio o para defender la fe de todo aquel que me demande de mi esperanza. Porque hay gente que te pregunta, ¿o no? ¿Ay, tú vas a la iglesia? Sí. ¿Ay, tú cantas? Sí. ¿Y sabes de Dios? Sí. Y todo el mundo decimos sí, no, sí, pero no hay ninguna palabra. Si ese te preguntó es por algo. Es un pez. Ahí está, tómalo. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Te haré pescadores de hombres. Toma ese pez. Si se anda saltando y no lo tomáis, anda saltando, anda preguntando, se anda haciendo. ¿Y por qué pregunta? Ah, este quiere, Dios lo está tocando y me tiene a mí aquí. ¿Para qué? Para que prediques. Te encarezco que le prediques. Te lo pongo todos los días, te la pongo todos los días. Ahí está, háblale. ¿Y qué le digo? Lee la palabra. Pero hay tanto, ¿de dónde empiezo? Tenía un pastor, tenía una pastora, hay líder, hay hermano. Consulta, habla, pide ayuda, pero predica, exhorta la palabra. Amén. Hiciste el discipulado. Toma las lecciones del discipulado, desempólvala y predica. ¿Está aquí? Ayúdenos el Señor. Algunos peces andan saltando, hermano. ¿O no? ¿Y le ha pasado a usted que no le habló y se va y el Señor lo reprende? ¿Le ha pasado eso, no? Debía haberle dicho algo. Y usted la mira, vaya, oh, y no le dije nada. ¿Y por qué viene eso? Porque Dios quería que le hablara. Dios quería, si a usted cree que fue ahí, no sé, fue al cine o fue a donde fue, o estaba comprando pan allí, o se bajó por casualidad. Si nada es casualidad en nuestra vida. Dios es soberano por sobre todo. Él sabe dónde está la necesidad. Y a veces llegamos a lugares y nos encontramos con situaciones. Y uno después llega a la casa, comenta, hoy no sabéis nada, está aquí. Al final le hablé de Dios, lloró, wow. Hicimos la obra de Dios. ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado es porque usted no habla. Si le ha pasado es porque está hablando. Pero tiene que pasarle más seguido. Dios nos ayude. Amén. Dios bendiga su palabra, Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Así que esta misión, hermano, tiene una intensidad enorme porque Dios quiere que nosotros prediquemos, que compartamos el evangelio. Quizás muchos se sienten cuestionados, dicen, pucha, es que yo no soy un gran predicador, no tengo tanta lectura, no tengo tantos años, pero aunque no tengamos mucha habilidad para la oratoria, quizás eso no me resta de mi responsabilidad. No me resta, llevo muchos años o tengo muy pocos años, eso no me resta de mi responsabilidad. Soy responsable y tengo que soltar, tengo que compartir la palabra. Pastor, mis hijos no quieren venir a la iglesia, pero si no le predicáis nunca. Voy a hacer una encuesta con los hijos de la iglesia. Mira, se me vino ahora. Voy a hacer una encuesta con los hijos y le decir, voy a llamar a todos los niños. ¿Su papá le predica, le enseña? ¿Usted sabe cómo llegar a Cristo? Si me dicen que no, a los papás a la oficina. Mira, Dios ilumina. Y si no están predicando, ¿por qué no está predicando? ¿Qué está pasando?
Y después uno dice, no, que yo quiero lo mejor para mi hijo. Claro, luchamos para que nuestros hijos sean abogados, doctores, lo que sea. ¿Y qué sacamos que sean abogados, doctores, si salen al infierno igual? Está aquí, no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo primordial es que sean salvos. ¿Está aquí, hermano? Amén. Dios nos ayude. Así que debemos transmitir a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no hay un tiempo específico, no hay un tiempo determinado, no hay un día, una hora, este es el día de la predicación. No, todos los días, a cada hora. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel, y en este libro meditarás de día y de noche, y te lo colgarás y los escribirás en los dinteles, en la frente, en el pecho. Tienes que hasta tatuarte la palabra, porque es la palabra la que transforma la vida del hombre. Si no es casualidad que Dios le dé tanto énfasis a esto. Debemos predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Timoteo, redarguye, reprende. Redarguir, hermano, es corregir el mal comportamiento y las falsas doctrinas que hoy proliferan en nuestros tiempos, que confunden a los creyentes llevándolos al error. Debemos convencer a las personas de la culpa de su pecado para que enmenden y salgan del error y se acerquen a Cristo. Amén. Redarguye. A veces nuestros hijos están en error. Mi esposo a veces está en error. Mi esposa a veces está en error. ¿Qué dice la Escritura? Te encarezco que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas y reprende. Corrige. Pero ¿cómo voy a corregir si no conozco la verdad? ¿Cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a evaluar si ese comportamiento es bueno o malo? ¿Cómo voy a evaluar si la práctica que está haciendo mi esposo, mi esposa, la familia o mis hijos no es lo correcto? ¿Cómo lo voy a corregir si no conozco la verdad? Por eso debemos inmiscuirnos en esto. Inmiscuirnos en la palabra. Amén. Debemos redarguir, reprender. Después dice exhortar. Debemos exhortar. O sea, no tan solo tengo que corregir a esa persona, sea quien sea, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi compañero, mi amigo, no tan solo tengo que reprender, porque a veces tenemos miedo de corregir, tenemos miedo de sacar a las personas de error, pero mi obligación es transmitir el mensaje, es redarguir, es reprender, pero también es exhortar. ¿Qué significa eso? Explicar con claridad el mensaje. Debo explicar de tal manera que esa persona salga del error, y dice que tengo que hacerlo, tengo que exhortar con paciencia. Con paciencia. Hay algunos que no entienden al tiro. Hay algunos que no entienden en el momento. Y yo sé que hay algunos que van a decirle, esto y tal, y vuelve a caer en lo mismo. Tenéis que tener paciencia, así como Cristo tiene paciencia de usted. ¿Está aquí? Porque lo que menos tenemos es paciencia. A veces le hablamos, sobre todo, eso pasa sobre todo en las familias, ¿se ha dado cuenta? Porque a veces tenemos paciencia con otros. A mí también me pasa. A mí me pasa súper poco. Está mi esposa acá, no puedo. Pero nos pasa eso. A veces tenemos paciencia, pero más con los de afuera que con los de la familia. A los de familia le decimos, conviértete y arrepiéntete. Y ahora ya. Y no tenemos paciencia. Con los de afuera no, eso le damos más. Y debería ser todo lo contrario, ¿o no? Hay que tener paciencia con el esposo. Hay que tener paciencia con la esposa.
¿Están aquí los matrimonios? Hoy no. ¿Hay algún amén? Dios nos ayude. Hay que tener paciencia. Pero no podemos dejar de transmitir el mensaje, la verdad. Tengamos paciencia, transmitamos, háblale de Cristo, háblale con cariño, con paciencia. Amor, amor. El Señor te quiere ayudar. Mi vida, mi cielo, mi reina, mi todo. Cristo te quiere salvar. Con paciencia. Amén. Como lo hace la pastora conmigo. Un amor. Ya, Dios nos bendiga. Así que tenemos que exhortar, hermano, con paciencia. Y aquí viene algo clave. Y con doctrina. Esto es fundamental. Yo debo redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina, con conocimiento, con la palabra de Dios. Amén. Si mi hijo está en un error, si mi esposa, si un amigo, sea quien sea, hermano, lo estoy reprendiendo, lo estoy exhortando, tengo que tener paciencia y tiene que ser con la palabra de Dios. A veces le hacemos más caso al psicólogo que a la palabra de Dios. No estoy diciendo que el psicólogo sea malo, yo creo que todos los psicólogos se han ido de esta iglesia. Le hacemos más caso al médico que a la palabra. Le hacemos más caso al profesor que a la palabra. Le hacemos más caso al tío, a la tía, a la costumbre, a la viejita que dijo esto, más que a la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, con palabra de Dios. ¿Qué dice Dios referente a esto? Investiga, pues. Así como se mete al Facebook, al YouTube, para ver otras cosas. Bueno, trate de investigar. Tiene un pastor, tiene una iglesia. Usted no está en el aire. Llámelo. Llame al pastor, llame a la pastora. Consulte. ¿Está aquí? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que, hermano, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con la palabra de Dios. No hay otra. Hermano, cuando hablamos la palabra, no hay quien la refute. Cuando es la palabra, no hay quien la refute. No hay quien la refute. Amén. ¿Te han confrontado con la palabra esa? Uno queda. Yo varias veces he quedado. Así es, no. Tengo que cambiar. Tengo que enmendar. Porque es la palabra de Dios. Amén. Dios nos bendiga, Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí. No se olvide de esta misión. El próximo domingo vamos a ver la urgencia de esta misión. ¿Por qué es urgente? Versículo 3 al 5. Amén. Vamos a ver la urgencia. Ahora vimos la intensidad, el alcance, vimos todo eso. Debemos predicar el Evangelio. No hay excusa. Estamos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y Dios nos dice, te encarezco que prediques la palabra de Dios. Así que esta semana, tarea para la casa. Tarea. Amén. Debemos predicar, debemos transmitir el Evangelio de salvación. ¿Cómo sabe que el próximo domingo con más de algún pez puede llegar a la casa del Señor? ¿Quién sabe? Ahí vamos a ver si predicamos o no predicamos la palabra. Wow, por sus frutos los conoceré.
Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir nuestras notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades y sumarte a ellas. Nos vemos.